Busquemos Mateo 11 y vamos a leer a partir del 1 al 9. Yo voy a estar leyendo con la versión de las Américas, entonces alguna cosita de pronto puede sonar diferente, pero el contenido es el mismo. Bueno, Mateo 11 y dice así la palabra. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Versículo 5. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido de ropas finas? Mirad, los que usan las ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo. Y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de mí. Amén, hermanos. Tremenda porción y mucho que extraerle para nuestras propias vidas. Para los que les gusta anotar, hoy la palabra se llama cañas sacudidas o pregoneros de la verdad. Así se titula esta prédica. Y me sorprendió muchísimo la pregunta que Juan hace. Él está con sus discípulos. Recuerden que Juan el Bautista también tenía sus discípulos. Y él está hablando con ellos y les dice que vayan a donde Jesús y le hagan esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando yo leía esta porción yo decía: Señor, ¿dónde quedó el Juan que anunció la venida del Señor? A través de esa pregunta, no me hacía estas preguntas yo. ¿Dónde quedó la voz que clamaba en el desierto, anunciando que venía la luz del mundo? ¿Dónde quedó en esa pregunta? ¿Qué pasó con el que dijo: he aquí el que quita el pecado del mundo? Porque todas estas fueron palabras de Juan. Me sorprendió por eso, porque dije: ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en un momento cuando un hombre como Juan le nace estas preguntas, no? Dice la palabra que él un día estaba con sus discípulos y después de que había bautizado a Jesús, está hablando con los discípulos y en esas Jesús va caminando. Y Juan le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Y yo decía: bueno, Señor, pues Juan hizo una pregunta que al parecer es muy cuestionada. Yo creo, desde mi punto de vista, que Juan tuvo una duda momentánea. Juan dudó momentáneamente si realmente aquel al que él había anunciado, aquel al que había bautizado, aquel que cuando el Señor descendió a las aguas, vino la paloma y una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Juan presenció todo eso, pero tuvo una duda momentánea. Y esa duda le hizo formular esta pregunta y yo me ubicaba en la situación de Juan. Un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Y a nosotros en algún momento nos ha podido pasar lo mismo. No de la existencia de Dios. Yo creo que en esta noche hay un grupo de hermanos que no dudamos de la existencia del Señor. Pero que a veces cuando estamos pasando por pruebas, podemos llegar a sentir en algún momento dudas momentáneas. Porque podemos sentir como que Dios está lejano, como que Dios no está actuando. Entonces nos sentimos solos. Decimos: nadie se entera de lo que yo estoy pasando, yo lo estoy pasando tan mal y nadie viene en mi auxilio, ¿no? Todos lo hemos pasado, yo creo que de eso no nos libramos. Y se nos olvida que el Señor está ahí, que aunque nos fallen todos, el Señor siempre va a estar ahí. Él permite momentos y circunstancias específicas por algo. Dios es soberano y cuando Él exclamó estas palabras, Juan estaba en una cárcel. Y estar en una cárcel no es fácil, hermanos. He visitado cárceles en Colombia y es un ambiente muy deprimente.
Y posiblemente, pues Juan esperaba que Jesús hiciera algo, el Mesías, que hiciera algo por él. Y resulta que Jesús no hacía nada, desde el punto de vista de Juan. No es que Dios se aleje de nosotros, es que hay momentos puntuales donde el Señor, por situaciones que a veces desconocemos, entre comillas, nos deja como solos. Esto pasó con Juan. Aparentemente él estaba solo. Me pongo en la situación de Juan y digo, él diría, pero ¿qué pasa, Señor? Tú tienes todo el poder para librarme, para hacer que yo salga de esta cárcel. Él estaba pagando una condena injusta. Por su mismo carácter recto y justo, había sido encarcelado porque había acusado a Herodes de un pecado que estaba cometiendo. Muchas veces nos pasa lo mismo. Venimos con vacilaciones y desconfiamos de Dios. Empezamos a vacilar y a desconfiar. Y podemos llegar a decir, bueno, Señor, te has olvidado de mí. No piensen que Dios se olvida, hermanos, que eso nos quede claro. Nunca se olvida de nosotros. Dios va a estar siempre ahí pendiente de nosotros. Bajo ese espíritu de vacilación que tenía Juan, hizo una pregunta necia. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Bajo situaciones de conflicto, de confusión, cuando las cosas de pronto no están saliendo bien, podemos hacer preguntas necias al Señor. Muchas veces lo hacemos. Yo le he hecho muchas veces al Señor preguntas necias. Y tenemos que tener cuidado con eso. La duda, ¿saben qué es lo que hace? Empaña nuestra visión, no nos deja ver. Esas dudas es como si se pusiera un velo sobre nuestros ojos y no nos deja ver los propósitos, por qué Dios se está moviendo de esa forma. Ante la duda de Juan, después de que los discípulos han visto todo lo que está haciendo el Señor envía el siguiente mensaje. Id y contad a Juan lo que oís y veis. Dice, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Yo no sé cuánto tiempo pasaron los discípulos de Juan con Jesús, con el Maestro, no sé. Pero fue lo suficiente para que ellos vieran lo que Jesús estaba haciendo. En esos tiempos, Jesús era ya muy conocido y de Jesús me imagino que hablaba todo el pueblo. El tema de conversación era Jesús. Porque Jesús estaba haciendo cosas que hasta en ese momento nadie tenía el poder para hacerlo. Y que no era un ciego, no era un cojo, eran las multitudes. Jesús no solamente hizo esos milagros que están ahí, Jesús hizo mucho más que eso. Entonces imagínense el hermoso espectáculo de ver a Jesús actuando así. Y todos estos discípulos a la expectativa de ver todo lo que Dios estaba haciendo. Viendo al Señor con su personalidad, me imagino con esa tranquilidad que hacía todo. Los discípulos estaban viendo cómo la luz del mundo obraba en la vista de los ciegos. Cómo el médico divino hacía que los cojos caminaran y los sordos escucharan. Cómo el agua de vida limpiaba a los leprosos. Recordemos que en esa época el que tenía lepra era aislado, era apartado. Imagínense ustedes a Jesús limpiando la lepra y la lepra desaparecía. Cómo el triunfador de la muerte hacía que los muertos resucitaran. Y cómo el defensor de los débiles, él mismo les estaba anunciando el evangelio. ¿Quién era él? ¿Quién era el que hacía todo esto? ¿Quién era la luz del mundo? ¿Quién era el médico divino? ¿Quién era el agua de vida? ¿Quién era el triunfador y el defensor de los débiles? Ese era Jesucristo, hermanos. Con ese informe se van los discípulos de Juan a la cárcel a decirle. A estos no les cabía duda de que Jesús era el Señor. El Mesías prometido que ellos esperaban con tanto anhelo ya estaba entre ellos. Y hoy está en nosotros y entre nosotros. Él hoy está aquí con nosotros. Amén. El Señor les
les dice, vayan y denle el informe a Juan. Esto es lo que tiene que saber Juan. Por si le queda duda, vayan. Detrás de la duda de Juan, yo veo un hombre de carne y hueso, hermanos, como nosotros, pero que mostró un carácter ejemplar. Porque Juan no siempre estuvo dudando, Juan no siempre estuvo haciendo preguntas al Señor. Fue un momento puntual, en una situación puntual, que le hizo hacer esa pregunta. Otra cosa que me sorprende mucho, cuando el Señor manda a los discípulos con el informe, empieza a hablarle a la multitud de Juan. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué no hiciste que tus discípulos se quedaran a escuchar? Pues eso hubiera levantado a Juan. Eso lo piensa Luz Helena. Pero no, es que el Señor no actúa como nosotros creemos. Como les digo, Él es soberano. A la final llegué a la conclusión de que el Señor no hizo eso delante de los discípulos de Juan porque Él sabía que Juan sabía quién era. Que Juan no tenía crisis de identidad, hermanos. Jesús conocía a Juan. Por eso creo yo que no mencionó todo lo que habló de Juan delante de sus discípulos. El Señor sabía que Juan era un pregonero de justicia. Y que a pesar de que estuviera sufriendo, él no perdía su identidad. Y que a pesar de esa pregunta que hizo, eso no iba a empañar el resto de toda la labor tan importante que hizo Juan. Es importante que nosotros como cristianos sepamos quiénes somos en Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? ¿A dónde nos dirigimos? ¿A quién escuchamos? ¿A quién creemos? ¿A quién obedecemos? Hay momentos donde yo quedo sorprendida de escuchar cristianos llenos de dilemas. Y uno dice, ¿tú eres cristiano? Mi hermano, tienes una crisis de identidad, no sabes ni quién eres ni qué crees. Y eso es triste. Encontrar cristianos así, con crisis de identidad, llenos de dilemas. Y esos dilemas no les hacen distinguir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo santo, entre lo profano. No tienen una identidad firme en el Señor. Juan sabía quién era, hermanos. Sin lugar a dudas, Juan sabía quién era y el Señor sabía quién era Juan. Juan fue un hombre que reprendió el pecado llamando al arrepentimiento. Juan fue un brillante y poderoso orador. Cumplió con el llamado sin perder de vista nada de lo que Dios le había dado a él. Su cabeza terminó en una bandeja. Fue decapitado por órdenes de una mujer necia y un rey sin carácter que permitió eso. Ese hombre está con el Señor y nos ha dejado un legado tremendo y enseñanzas tremendas que nos tenemos que nosotros coger y afianzarnos en ellas también. Un hombre así, hermanos, sin lugar a dudas no tenía crisis de identidad. ¿Amén? Porque una persona que reprende el pecado, que predica la palabra de una forma brillante, que es capaz de pararse delante del rey y decirle, tú estás haciendo esto, él no se congració. Me imagino que cuando se enfrentó al rey sabía las consecuencias. Juan tenía una identidad definida, una convicción real de quién era. Si nosotros queremos, el Señor cambia nuestro carácter, se vuelve un carácter muy fuerte en Dios. No fuerte en carácter de gruñón, sino fuerte en Dios. Yo no sé si todos actuamos así, como Juan. Si denunciamos el pecado, porque a veces pasa eso, reímos la gracia, no, nos quedamos callados por no perder a veces privilegios o por ser simpáticos, porque a veces creemos que podemos ser más simpáticos quedándonos callados que diciendo, oye, eso está mal. ¿Sabes que eso es pecado? ¿Sabes que eso a Dios no le agrada? ¿Sabes qué dice la Biblia sobre eso? La palabra de Dios dice que esto es pecado. Jesús hace 3 preguntas a la multitud cuando se va toda la comitiva de Juan. Les dice, ¿qué saliste a ver? ¿Ustedes a qué salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido de ropas finas? Juan tenía una vestimenta muy, muy peculiar. Él había hecho el voto nazareo. Entonces, como un hombre silvestre, con pelo largo,
un vestido que dicen que era muy raro, no sé si era de piel, posiblemente de piel, un cinturón y una voz tremenda, hermanos. Me imagino cuando predicaba al Mesías, cuando anunciaba que el Mesías venía. Esa era toda su vestimenta. Luego les dice, ¿a un profeta? Y yo me imagino esa multitud no sabía ni qué responder. El Señor les dice, Juan es el mensajero que había sido enviado para preparar el camino delante de él. Le dicen, Juan no es ninguna caña sacudida por el viento. Juan no es un hombre que vino con tremenda pinta, última moda, a hablar de mí. Y el Señor les dice, él no es ninguna caña llevada por el viento, es el mensajero que anunció el camino para que vengan a mí. El Señor Jesús tiene propósitos para todos nosotros. Y aunque a nosotros se nos pueda olvidar, al Señor no se le olvida. Juan, yo no sé qué estaría pensando si por un momento a través de esa pregunta que hizo se olvidó de todo esto, pero Jesús sí sabía el propósito de Juan. ¿Para qué Juan había sido levantado y para qué a Juan se le había otorgado la vida? Y era para que cumpliera con su labor. Así que el Señor tiene buena memoria. Somos nosotros los que nos olvidamos. Y cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados con un propósito. Hay un propósito general que es glorificar y alabar el nombre del Señor. Hemos sido creados para alabanza de su nombre. Pero fuera de eso, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito para que colaboremos en la tarea de todo lo que tenemos que hacer. Y aunque hay momentos que uno dice, ¿cuál será mi llamado? Señor, yo creo que todo eso es legítimo y es oportuno que nos hagamos esa pregunta. No podemos pasar 20 años sentados en una iglesia de ovejas. Tenemos que decir, Señor, yo sé que tú tienes un propósito, como lo tuviste con Juan, yo sé que tú tienes una tarea específica para que yo desarrolle. Hagan esas preguntas, hermanos, porque es importante saber para qué hemos sido elegidos. Cuando lo descubramos, empezamos a trabajar en ello. Amén. Pero el Señor vuelve y hace una tercera pregunta y les dice, ¿qué viniste a saber? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús sabía perfectamente que Juan no era ninguna caña. Ya lo explicamos por qué. Juan no era ninguna caña. A los ojos del Señor, él era reconocido como el pregonero de la verdad. ¿Te gustaría saber qué dice el Señor al Padre de ti? La multitud supo qué decía Jesús de Juan. Claramente, todos los que estaban ahí escucharon qué dijo Jesús de Juan. ¿A ustedes les gustaría saber qué dice el Señor Jesús al Padre? Permítanme un poquito de imaginación en esto. Me imagino que ellos se sientan a hablar. Creo que es así. Todavía hay muchos que ganar. Yo no sé, las conversaciones tienen que ser tremendas entre el Padre y el Hijo. Y yo cuando estaba diciendo, Señor, a mí me gustaría saber qué piensas tú de mí. En cuanto al propósito, a mi llamado, a lo que Dios tiene para mí. ¿Qué piensas? ¿Qué hablas tú con el Padre sobre mí? ¿Será que nuestro Jesús podrá decirle al Padre, bueno, Padre, aunque hoy tu Hijo, pongan ahí el nombre de ustedes, ha tenido un mal día y ha hecho preguntas necias, yo sé que Él nos ama de verdad y nos cree. Nos ama no por los milagros que podamos hacer en su vida. Nos ama porque ha entendido que tú me enviaste como su Salvador y ahora quiere pregonar esta verdad a otros. A veces sí hacen preguntas necias, se les nubla un poquito la mente. ¿O será que Jesús lo que dice es lo siguiente? Padre, los hemos llamado a cada uno
a ser pregoneros de la verdad. Los hemos llamado a todos, pero no quieren. Están prefiriendo ser cañas sacudidas por el viento. Cuando el Señor me daba esta reflexión, yo le decía, Señor, que podamos todos, a partir de mi propia vida, entender esta palabra. Porque una caña que es llevada, movida por el viento, es como si fuera una pluma. Ustedes ponen una pluma donde hay viento y la pluma va para allí, para allá, para allá, no sabe ni para dónde va, ¿no? Y Dios no quiere que nuestras vidas sean así. Cañas que se mueven con el viento, cañas sacudidas. El Señor nos ha levantado como un pueblo pregonero de la verdad y Él quiere que nosotros cumplamos con esa función. Pero si tú sigues permitiendo que la duda empañe tu mente, vas a ser siempre una caña sacudida. No vas a poder ser pregonero de la verdad. Un cristiano que es una caña sacudida es un cristiano que nunca va a poder estar firme, ya sea emocional, sentimental o lo que sea. No se pueden parar firme como hijos de Dios porque son cañas sacudidas. Es un cristiano que va a ser arrastrado por todo viento de doctrina. Y Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que seamos cañas sacudidas, hermanos. Dios quiere que seamos pregoneros de la verdad. Pregoneros de una verdad que nosotros practicamos. No una verdad aprendida por teoría, porque eso es hipocresía. Una verdad que nosotros vivimos y eso predicamos. Y no hemos sido llamados para eso, hermanos. No tienen identidad y son fácilmente arrastrados. Ya sea doctrina o sea lo que sea, son arrastrados por una cantidad de cosas y son remolcados por sus propios caprichos. Una caña que se deja arrastrar, el que la remolca son sus caprichos. ¿Han conocido cristianos caprichosos? Entonces empieza el viento a zarandearlos de allí para allá y nunca pueden estar firmes. No seamos cañas sacudidas. Dice, ¿más que saliste a ver un hombre vestido de ropas finas? Los presidentes, los gobernantes, los reyes del mundo visten espléndidamente. ¿Y cómo está el mundo? ¿Es la ropa lo que cambia el mundo? ¿Es pararme muy elegante aquí y transmitir un mensaje? No, hermanos, eso no es lo que cambia al mundo. Porque nosotros estamos adornados de un vestido interior, que es el que nos da la autoridad para poder hablar las verdades del Señor. Así que no es la ropa como le decía el Señor. La gente superficial mira esto, el exterior, ¿no? El superficial nunca va a mirar lo que hay por dentro, sino lo exterior. Pero Dios no nos ha llamado a ser superficiales. Juan tenía una forma peculiar de vestir, pero ¿saben qué, hermanos? Tenía una forma también muy peculiar de predicar, que hizo que todos los que lo oían caían rendidos y se arrepentían y querían ser bautizados. Y cambió el corazón de muchos. Y gloria a Dios por eso. Así que tenemos que ser pregoneros, como fue Juan, un pregonero que fue fulminante su mensaje, no para matar a la gente, sino para hacerlos reaccionar. Y que cayera tal espíritu de convicción en sus corazones que se levantaban como personas nuevas. Ese fue el mensaje de Juan. Sacudía el alma, hermanos, de los oyentes. Juan fue claro y frontal y no tenía pelos en la lengua para decir lo que tenían que decir. Y el cristiano, hermanos, como ese dicho famoso, no debe tener pelos en la lengua para decir lo que está mal y debe decir está mal y no quedarse callado. En Lucas 3:7 dice, cuando las multitudes acudían a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. En otras palabras, cuando dice demuestren,
que de verdad se han arrepentido es que muestren frutos dignos de arrepentimiento. Y ustedes se imaginen a Juan ahí en el río Jordán y que la gente diga, Juan, yo quiero ser bautizado después del mensaje, no sé cómo sería la temática. Me imagino que él lanzaba la palabra y la gente venía. Y que les diga, un momento, camada de víboras, ¿ustedes realmente están? Así hacía Juan. Tampoco vamos a todo el mundo decirle camada de víboras, hermanos, pero ser contundentes. Que Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y las cosas han cambiado. Y todo se maquilla a veces con mucho amor. Entonces la gente viene a la iglesia y sale otra vez igual. Tampoco vamos a dar palo todo el tiempo. No se trata de eso, pero un equilibrio. ¿Qué queremos ser? ¿Cañas sacudidas por el viento o pregoneros de la verdad? Dios hace esa pregunta. Una caña sacudida es una persona inconstante. No tiene un carácter firme. Dejan las cosas a medias. Tiene una mente dividida entre el mundo y la fe. Y se inclinan en dos direcciones contrarias. No son equilibrados. Empiezan algo, no lo terminan. Prometen, no cumplen. Inconstantes. Esas son cañas sacudidas. Van a seguir siendo levantadas por el viento. Dios sigue dando oportunidad de cambio. Si nos apuntamos todos a ser pregoneros de la verdad, ¿saben qué va a pasar, hermanos? ¿Saben qué va a pasar con los pregoneros de verdad? Serán levantados. ¿Saben por quién va a ser levantado? Por el Señor en el rapto. Las cañas sacudidas se van a quedar. Y en esa época, hermanos, van a haber vientos muy turbulentos. Así que tenemos motivos suficientes para ser pregoneros de la verdad. Pero necesitamos trabajar en nuestras vidas, hermanos. Nos estamos tomando las cosas muy, muy ligeras. Y el Señor viene pronto. Que Dios nos dé vista espiritual para poder ver lo que se avecina y prepararnos en el poquito tiempo que nos queda. Vamos a orar, hermanos. Oh sí, Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo y haber encomendado a cada uno de nosotros esta tarea, Señor. Tan hermosa, tan importante, que es poder predicar tu palabra a todos los que se pierden. Predicarla, vivirla, saturarnos de ella, llenarnos de ella. Que sea nuestro deleite cada día, Señor. Tenemos motivos suficientes para hacerlo, Señor. Te has mostrado a nosotros de una forma tan especial, Señor. Tan especial. Cuando no te conocíamos, éramos ciegos espirituales. Pero tú viniste y nos diste vista, Señor. Nos diste una vista espiritual para poder ver espiritualmente como tú ves las cosas. Cuando estábamos en el mundo cojeábamos. Pero cuando vinimos a ti, Señor, empezamos a saltar de gozo. Hiciste que ese lamento se convirtiera en baile, Dios mío. Y ahora nos podemos parar con pie firme
y caminar, Señor, ese camino estrecho. Cuando nos encontraste en el camino, Señor, estábamos leprosos. El pecado, Señor, contaminaba nuestra vida. Pero tu preciosa sangre, Señor, nos limpió. ¿Qué más motivos podría yo decir en esta noche? Son muchos, hermanos. Muchos los motivos que tenemos para hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Hemos visto al Señor en nuestras vidas obrar de una forma sobrenatural. Y es por su misericordia que hoy podemos pararnos. Cada día cuando nos levantamos, extiendes tus misericordias, Señor. Cada vez que nos sentamos en la mesa, extiendes tus misericordias. No solamente has provisto de cosas espirituales, Señor, a tus hijos, sino que has provisto, Señor, de cosas materiales. Tenemos un techo, tenemos comida, tenemos familia, tenemos una iglesia donde podemos congregarnos. Tenemos nuestra voz, nuestros oídos, nuestra vista. Motivos y motivos y motivos suficientes, Señor, para darte la gloria y la honra a ti con nuestras vidas. No queremos ser cañas sacudidas, Señor. No, a eso no nos has llamado, Señor. Ese no fue el plan que tú diseñaste, Señor, para ninguno de los que estamos sentados en esta noche aquí. Tu plan es darnos vida eterna. Ese es tu plan, Señor. Espíritu Santo de Dios, permítenos entender esto, porque sabemos que queda poco tiempo, Señor, para ajustar las cuentas contigo, Señor, si estamos fallando en algo. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, necesitamos que obres con poder, que irrumpas nuestra pasividad. Que quites, Señor, todo lo que está empañando nuestra visión espiritual para no poder ver como tú quieres que veamos. Que no hagamos preguntas necias cuando hemos visto la evidencia de que tú eres real en nuestras vidas. Guárdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y no permitas que nuestro pie resbale en este momento de la historia. Tu palabra dice que el que se mantenga hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, es mi petición en esta noche. Imploro tu ayuda para todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar, que no haya nada más importante en nuestras vidas, sino que tú seas el primero, Señor. Que no menospreciemos la bendición de haberte encontrado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Gracias, Jesús.